Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A un nuevo video de su canal El Mueble Moderno. ¿Estás pensando hacer tu cocina integral? Pues en este video te hablaré de todos los materiales idóneos para una cocina integral, para que logremos durabilidad en nuestra cocina y sobre todo en términos estéticos nos quede una cocina espectacular. Amigos, nuevamente este es el gabinete. Amigos, aquí ya está nuestra cubierta sólida. Amigos, ¿cómo están? Amigos, efectivamente. Amigos, bienvenidos a un nuevo canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un gabinete inferior para cocina integral como este que estamos viendo aquí. ¿Ok? Pues bien, para este proyecto ocuparemos listonado tanto en parota como en okumé, que los estamos viendo aquí, que vienen en las dimensiones habituales de 1.22 x 2.44. Estos son para armar los gabinetes de nuestro mueble y la parota, que son las que están arriba, para armar lo que serán las puertas, frentes de cajones, es decir, toda la vista de nuestra cocina. Bien, pues ya vimos el formato de nuestras hojas, tanto de el listonado de okumé como el listonado de parota. Pero ¿qué es el listonado? Por aquí tengo una muestra para que veamos de qué se trata, qué material es el listonado. Bueno, lo que podemos ver aquí es que el alma del listonado, estos son 18 milímetros, que es lo ideal para la construcción de los gabinetes de cocina. El alma es de madera y podemos ver dos capas, como si tuviéramos un triplé o un terciado de 3 milímetros por la parte de arriba en okumé. Este material se llama así. En las dos tenemos dos vistas, es decir, vamos a tener vista tanto por la parte posterior como en el frente del listonado. Este se llama listonado a dos caras, es decir que podremos usar tanto una cara como la otra para el armado de nuestros gabinetes y siempre los vamos a tener limpios. El hecho de tener madera de alma en este tipo de tableros nos da la ventaja de tener un gabinete para cocina muchísimo más duradero. Si llegáramos a tener humedad, el daño no será tan grave como en los tableros de MDF, por ejemplo, o la melamina de MDF. Esa es la gran ventaja de usar este tipo de tableros, aparte de que si logramos protegerlos con un buen acabado, tendremos cocina para rato. Aparte de que estos tableros nos van a permitir hacer unos muebles muchísimo más livianos y podremos pintar en el tono que nosotros queramos nuestros muebles. Esa es la gran ventaja de usar listonado para la construcción de cocinas integrales. Bien, pues aquí lo que estamos viendo ahora es nuestro listón en parota. Ya podemos ver la veta de esta madera que es tan bonita. Ahorita lo tenemos al natural, no tiene ningún acabado, pero ya lo vamos a ver en nuestra cocina terminado y verán que luce bastante. Por supuesto también en 18 milímetros, que es lo ideal también para puertas y para frentes de cocinas. Y vamos a poder ir jugando con las vetas. El formato de nuestras hojas, que es de 2.44, vamos a cortar nuestras puertas con la veta acostada para que tenga continuidad y lograr que sea muchísimo más vistoso. Estos son los dos elementos principales que ocuparemos para la construcción de todo lo que serán los muebles de la cocina. Bien amigos, pues esta es una superficie sólida que ya hemos visto en otros videos en otra cocina cómo hemos trabajado, y ya la veremos instalada en nuestra cocina. Ocuparemos este blanco para la encimera de lo que es nuestros muebles bajos de la cocina, pero además lo vamos a combinar con un negro que a continuación les voy a mostrar. Bien, pues este es el otro tono que ocuparemos. Se trata de una superficie sólida en color negro que podemos ver que trae algunos puntos en color blanco. Esta es llamada Galaxy Black y será una bonita combinación con el blanco. Esto será para la isla de nuestra cocina, que viene en las mismas especificaciones que nuestra superficie sólida en blanco. Pues bien, ya podemos ver todos los elementos que contiene este herraje del Magic Corner. Podemos ver cada pieza, estas charolas que vienen con un muy bonito acabado, la verdad. Y pues todo esto es para que podamos acomodar todos los elementos y podamos aprovechar
el espacio de la esquina, que siempre son problemáticos en las cocinas integrales. Bueno, esta raja nos va a ayudar a aprovechar muy bien este rincón. Listo, ahí tenemos, son solo 2 piezas, como pueden ver, que son parte del carrusel para que podamos aprovechar la esquina o el rincón de nuestra cocina. Ya aprenderemos cómo instalarlo. Viene con este tubo extensible, trae aquellas otras piezas y por supuesto su instructivo. Amigos, pues también hablemos un poquito sobre los electrodomésticos que ocuparemos para esta cocina. Los ocuparemos en la marca Teka, que esta marca tiene una presentación increíble con acabados en cristal templado en color negro. Ya lo podemos ver, por ejemplo, en este refrigerador, que es el que irá en esta cocina, que lleva la zona de los congeladores en la parte de abajo. Tienen un diseño increíble. Si quieres más detalles sobre estos productos, pues háznoslo saber en los comentarios de este video. Vean, echamos un vistazo rápido y bueno, pues así es como vienen los cajones en la zona de los congeladores. Por supuesto, también en esta cocina integral no podría faltar un lavavajillas, que es este que estamos viendo aquí. En esta serie de videos también te enseñaré cómo montar estos electrodomésticos y también cómo hacer el gabinete para que encaje perfectamente. Así es que si no estás suscrito a nuestro canal, pues es el momento de que lo hagas para que veas, conozcas todos estos procedimientos. Además, estamos viendo por aquí una campana. Vean también qué bonito diseño tiene. Se trata de una campana de pantalla. Por supuesto, dejaremos un video para la correcta instalación de una campana como estas y verán qué bonito queda en el diseño de nuestra cocina. Que si te has perdido el video de cómo está diseñada esta cocina, por aquí te voy a dejar el video para que lo puedas checar y no te pierdas ninguno de los detalles de toda esta serie. Además, incluiremos un horno a gas. Este es un horno grande. Vamos a aprender también a cómo hacer un módulo para este tipo de hornos para poder darles la altura correcta y nos queden cómodos a la hora de que se trabajen en estos hornos, que siempre son un aliado ideal en las cocinas integrales. Se trata de un horno de 80 centímetros de ancho. La verdad que es un horno grande, ¿verdad? Pero que por su misma amplitud nos ayudan bastante bien a la hora de estar trabajando en la cocina. Tiene 60 centímetros de ancho, así es que también veremos cómo hacer el montaje de este. Pero además no podía faltar un horno eléctrico que vamos a poner también en esta cocina. Estos hornos son ideales sobre todo cuando se quiere hacer un recalentado o dorar los panecitos en nuestras cocinas. Este es un poco más chico, se trata de un horno de 60 centímetros de ancho y tenemos 45 centímetros de alto. También aprenderemos cómo instalarlo. No hemos podido hablar de todos los materiales de esta cocina, pero por aquí te dejo un video donde hablamos a detalle sobre los materiales para cocinas integrales, que aquí te dejo. Pues toda esta información que recabamos para ofrecértela, esperamos que te sea de utilidad. Queremos que consigas los mejores materiales para que tu cocina te quede bonita. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like, nos ayudes a compartir este video para que más gente lo vea, así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ti. ¿Te ha quedado alguna duda sobre los materiales y los productos que ocuparemos en esta cocina? Déjalo en los comentarios y te estaremos respondiendo. Y por supuesto, en las pantallas finales te voy a dejar el siguiente video de esta serie para que lo puedas checar, además de una recomendación.